Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Una semana más con ustedes en Primera Plana. La actualidad en formato de entrevista, como siempre les prometemos, cada jueves, y en este caso además muy relacionada con el deporte. En la segunda parte vamos a hablar de uno de los programas deportivos de esta casa, con un personaje muy peculiar. Si ustedes no lo conocen, hasta ahora no lo han podido ver en ninguno de sus mejores momentos, va a ser que lo mejor que les podemos aconsejar es que va a ser hoy, el día en el que le podrán ver en nuestro programa. Nos referimos al Gemelu. Pero antes de que eso ocurra, antes de presentar a este compañero, pues hemos querido abrir este programa, que hoy ya digo, relacionamos bastante con el deporte, en lo que tiene que ver con la actualidad, con el que ha sido hace tan solo unos días campeón de la Vuelta Ciclista al País Vasco, y dicen, quienes entienden, que está llamado a ser uno de los deportistas más completos, uno de los deportistas más importantes, probablemente el ciclista asturiano más importante de todos los tiempos, aunque ha habido algunos, desde luego, más que destacables. Nos referimos al obetense Samuel Sánchez, que está ya con nosotros. Samu, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, gracias. ¿Te abruma un poco eso que digan, bueno, está llamado a ser el ciclista más importante asturiano, o qué? Un poco sí, yo creo que, hombre, el número de victorias, pues estamos a punto de batir el récord del difunto Carril. Yo tengo 32, él tenía 34, pero bueno, yo creo que el Tarangu, con todas las gestas que hizo también, pues se merece, yo creo que un respeto, y yo creo que la corona la puede tener él, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía me quedan unos años, y si tengo que ser el mejor, pues espero seguir haciéndolo como hasta ahora y ganármelo a pulso. Bueno, quedan muy pocos títulos, ¿no?, que pueden llegar de forma inmediata, ¿crees o no? Bueno, siempre quedan muchos. Al final y al cabo el ciclismo es muy versátil, ¿no? Siempre hay muchas carreras de todo tipo, de una semana, de 3, de un día, y siempre el palmarés lo puedes ampliar, ¿no? Es cierto que sí que a día de hoy, pues mi palmarés, pues hay buenas y bastantes victorias de relevancia, de primer nivel mundial, y queremos seguir en esta línea. Al fin y al cabo, pues tampoco me quedan muchos años de ciclismo ya, hay que ser consciente de ello. Pues tengo 34 años y bueno, tampoco voy a estar toda la vida encima de una bici dando pedal. ¿Hasta qué edad suele estar sobre una bicicleta un ciclista? Antaño, pues a un ciclista con 34 años ya se le consideraba viejo, veterano, y prácticamente te echaban, ¿no?, del pelotón. Pero bueno, hoy en día estamos viendo que con 34 años la gente es cuando mejor rendimiento está obteniendo. Es mi caso, ¿no?, porque este ha sido el mejor arranque de temporada que he tenido en mis 13 años de ciclista profesional. Y hay gente que con 40, 41 años está disputando carreras y está obteniendo unos resultados, vamos, increíbles. Entonces, bueno, eso pues te da también un poquito de seguridad de cara a seguir con ánimo en el futuro. El último de esos triunfos, uno de los más importantes, ha sido en la Vuelta Ciclista al País Vasco, ¿no? Pues sí, pues es una carrera que siempre le he tenido especial aprecio, porque como ciclista pues me he criado allí, ¿no? Desde pequeño he ido a correr a un equipo del País Vasco, luego he pasado al equipo Euskaltel-Euskadi, y bueno, para mí, para el equipo era muy importante vencer en la Vuelta de casa. Una carrera que mi palmarés está muy adornado con victorias de etapa. Ahora mismo tengo 7 victorias de etapa, 2 terceros en la clasificación general, un segundo y ahora por fin un primero. ¿La crisis afecta también a esto del ciclismo? Sí, se afecta. Sobre todo yo creo que a nivel nacional mucho en España. Quizás en países como Inglaterra no afecte tanto, Holanda, Bélgica, o continentes como pueda ser Oceanía, con Australia a la cabeza, que tiene su propio equipo, o Estados Unidos. Allí pues el ciclismo siguen apostando por él e invierten muchísimos millones de euros en el deporte de la bicicleta a nivel profesional, pero en España sí que se está notando, y bueno, vemos que estamos ante la mejor hornada de ciclistas de toda la historia del ciclismo español. Quizá España, bueno, quizás no, es la primera potencia mundial en ciclismo ahora mismo, y se da la casualidad de que los primeros espadas o los líderes de los equipos, solo hay 2 que estamos en equipos españoles y los demás están en el extranjero, ¿no? Ahora mismo solo hay 2 equipos, UCI World Tour, que es la primera división, o digamos la Champions League del ciclismo, y que es el Euskaltel-Euskadi y el Movistar, y los demás son equipos pequeños que no disputan el Tour ni carreras importantes. Han desaparecido muchos equipos también, ¿no? Sí, yo creo que pues por eso, ¿no?, por falta de apoyo económico. Al final el ciclismo es apoyo económico, ya sea privado o público, y los equipos pues han ido desapareciendo, y el número de licencias profesionales ha ido bajando también. Me imagino, por la crisis y por las acusaciones de dopaje y todo ese turbio asunto, ¿no? Todo ha tenido que ver. La crisis sí que ha afectado mucho, yo creo que lo que más, pero bueno, luego todos los asuntos de dopaje,
todos los malentendidos, todo el daño que se nos ha hecho injustamente, a veces por parte de la prensa y por culpa nuestra, pues ha provocado a un desconfío total al deporte de la bicicleta de unos años hacia acá, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos recuperando ya la credibilidad, porque el ciclista o el ciclismo no puede hacer ya más, ¿no? Pasamos infinidad de controles, tenemos un programa de seguimiento diario a las 24 horas y nos pueden pasar control en cualquier hora del día y nosotros yo creo que podemos tener la cabeza bien alta de que somos un deporte que está a la vanguardia de la lucha contra el dopaje. ¿Os sentís un poco en la lupa? Porque como si os miraran con microscopio. ¿Hay tantos controles antidoping en el fútbol, por ejemplo, o no? Desconozco los que hay en el fútbol, yo sé los que hay en el ciclismo, que son muchísimos. Aquí, aparte de los obligatorios en las carreras, hay muchos por sorpresa. Como te digo, tenemos un sistema de control con un pasaporte biológico, tenemos que decir en todo momento dónde estamos las 24 horas del día y una hora fija para que podamos pasar un control, y yo creo que eso no hay muchos deportes que lo tengan, ¿no? Yo creo que en el ciclismo la relación de controles con casos de dopaje positivos es ínfima, es muy baja. Por sorpresa, ¿qué significa? Pueden presentarse en cualquier momento y sí, obligarte pues, a pasar como te digo, nosotros tenemos una hora de control segura, que la tienen ya otros deportes, como el tenis también, el automovilismo, creo. Y esa hora tienes que decir seguro dónde estás, ¿no? Si sueles poner siempre muy temprano, de 7 a 8 de la mañana en tu casa, que es que te pican y tienes que estar sí o sí. Si no estás, pues te pueden sacar una tarjeta, un error que se llama, y a 3 ausencias pues te sancionan, ¿no? Entonces, bueno, esa hora es irrevocable y siempre tienes que estar localizable para pasar un control. Te pueden llamar a lo largo del día y si estás localizable en ese momento, en tu casa o en algún lado, también estás obligado a pasar un control, ya sea de sangre o de orina. Curioso. Lo de Contador, ¿qué te parece? Se ha cebado un poco, decías antes, la prensa. Bueno, también un poco, no solo la prensa, yo creo que los franceses se han extralimitado un poco en todo esto, ¿no? Hombre, los franceses yo creo que ahí han hecho un poco de mofa, ¿no? Han parodiado algo que yo creo que es una falta de respeto hacia el deporte español y hacia personas a nivel individual, ¿no? Ya sea Nadal, Gasol, Casillas o el propio Alberto. Al fin y al cabo, Alberto reconocen que no se ha dopado. O sea, con eso ya te lo digo todo, pero le sancionan porque encuentran una sustancia que está prohibida en su cuerpo, ¿no? Pero reconocen que esa sustancia no ha influido nada en su rendimiento. Entonces, bueno, habría que replantearse un poco si la norma está correcta o no, que yo creo que está obsoleta, y yo creo que deberían de cambiar un poquito esa ley con la norma, ¿no? En vez de ser una sustancia cualitativa, que sea cuantitativa, ¿no? Que la cuantifique y que digan a partir de aquí es positivo y hasta aquí puede ser una contaminación, que es lo que le ha pasado a Alberto y a mucha otra gente que ha salido exculpada con casos de positivos de clenbuterol. Hay que tener un especial cuidado con lo que coméis, ¿no? Con lo que... Sí, pues intentar, hombre, yo siempre que vas al supermercado, a mi mujer siempre intento comprar ternera de aquí, de casa, de Asturias, nunca importada de fuera, y que pase los controles de seguridad y todo, ¿no? Pues por eso, ¿no? Porque nunca estás exento de tener una contaminación alimentaria, ¿no? Por lo menos saber de lo que es lo que comes, que no venga del extranjero, y si está contaminado que no pueda reclamar a nadie. O sea, que tienes que mirar con lupa lo que compras cuando vas al supermercado, más que cualquiera. Sí, intentas. Y luego en el equipo, pues bueno, tenemos cocinero y llevamos nuestros propios alimentos de casa. Hombre, uno se pregunta cómo puede uno subir el Angliru, por ejemplo, así a pelo. Evidentemente con una preparación física excelente como la que tenéis, pero claro, recae la sospecha, ¿no? Mucha gente no lo entiende, dice, bueno, es que hay que ser casi un superhombre, dicen. No, al final esto es un trabajo como otro cualquiera. Yo vivo por y para la bicicleta, ¿no? Tengo hijos, tengo mujer, pero muchas veces me tengo que evadir de esa vida de padre o de marido, esa vida familiar, y saber que lo que soy es ciclista profesional y tengo que vivir por y para la bicicleta. No solo es el entrenamiento diario, ¿no? Las horas que estás montado en una bicicleta, sino el entrenamiento invisible, ¿no? O sea, la comida, el descanso, la alimentación, tener siempre pues la cabeza en tu sitio, y al final eso, cuando vives por y para algo, pues las cosas se ven. Está lógico que tienes que ser también físicamente un poquito superior a la media normal, porque para llegar a ser ciclista profesional es complicado y mantenerse aún más, pero luego no hay nada más que trabajo y sacrificio, ¿no? Vivir por y para algo. Hay que tener también unas condiciones innatas que no se crean por mucho que te prepares, ¿no? Que no se forman por mucho que te entrenes. Luego está la diferencia, ¿no? Entre los grandes campeones y luego la gente un poquito más normal, eso está claro, pero lo que está claro es que el ciclista entrena muchas horas al día, se cuida mucho, tiene que estar siempre bastante delgado, con porcentajes de grasa que a veces rayan un poco lo enfermizo, y es así, ¿no? La bici es un deporte sacrificado, pero bueno, que también tiene sus momentos buenos.
Hubo también sus más y sus menos con este ciclista norteamericano, con Armstrong creo que era, ¿no? También se le ha intentado hundir, se le ha intentado acusar de dopaje, cuando le ha pasado infinidad de controles, tienen su orina congelada, su sangre congelada, lo han vuelto a examinar todo y han visto que no hay nada, ¿no? Ese sí que yo diría que sí que es un superhombre. Además, sobreponiéndose a enfermedades como la que tuvo, etcétera, ¿no? Eso sí que es un superhombre. Y merece la pena tanto esfuerzo, porque cuando aquí hablamos de gente que de verdad vive muy bien del deporte, nos referimos a los futbolistas y poquito más, pero a los ciclistas se os ve como alguien que os esforzáis muchísimo y probablemente no recibís lo que económicamente merece. Bueno, ¿no? A ver, yo tengo la suerte de estar bien pagado, ¿no? Yo me siento bien pagado, bien remunerado. Y a mí siempre me preguntan, si tu hijo quisiese ser ciclista, ¿le apoyarías? Y yo digo que sí, ¿no? Porque no le voy a decir a un hijo mío que sea ciclista si yo he sido capaz de vivir de ello muy bien, tener mis ahorros, mi casa pagada y mis inversiones, porque le voy a prohibir a mi hijo algo así, ¿no? Que puede ser su modo de vida y una profesión. Sí que es cierto que hay ciclistas que no están bien pagados, pero yo, por ejemplo, me considero un ciclista bien pagado, bien remunerado y yo no tengo ninguna queja. No sé qué edad tiene tu hijo. El pequeño 4. O sea, que es muy pronto para subirle en una bici, ¿o ya has probado? No, ya subí a la edad. Sí, ¿Y le ves madera o todavía...? Bueno, es pequeño, pero bueno, se le ve en manera, sí. Bueno, hablábamos antes de la Vuelta Ciclista del País Vasco. Tras esta vas a tomar unos días de vacaciones, pero mínimos. O sea, prácticamente, por lo menos en esta época del año, primavera-verano, los ciclistas no descansan. Supongo que es en invierno cuando más descansáis, ¿no? Sí, en invierno es cuando más se para, cuando quizás levantamos un poco más la veda en todo, ¿no? La alimentación, en todo. Pero ahora, antes de preparar el Tour de Francia, pues siempre hay un periodo vacacional corto, sin descuidar pues la alimentación, el peso, las horas del sueño y todo, pero sí que bajando un poquito la intensidad de los entrenamientos, ¿no? Para perder la forma queriendo, para luego volver a retomar los entrenamientos, cargar las pilas, que el cuerpo se sienta otra vez fuerte y tener fuerzas para preparar el Tour de Francia. Pues eso suele ser a finales de abril, cuando suelo hacer este periodo, para ya empezar mayo-junio a tope a preparar el Tour. La cita más importante que tienes ahora mismo es esa, el Tour de Francia, ¿no? Por delante. Sí, bueno, un poco al futuro cercano, el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos es donde más fuerzas vamos a poner. Bueno, el Tour de Francia ya quedaste tercero, pero es verdad que, como citábamos antes, fue también al quitarle el título a Contador, ¿no? Sí, hubo la descalificación de Alberto y bueno, el Tour de Francia pasó a Andy Schleck, segundo el ruso Menchov y a mí me dieron el tercer puesto. Bueno, quedar entre los tres primeros por esa razón no debe saber igual que si fuera... A ver, al final yo soy tercero en el Tour, pero no es de la manera que yo esperaba serlo, ¿no? Yo me gustaría haber llegado al podium de París y tener la foto en mi casa, pero bueno, te viene así y te sabe un poco mal, la verdad que sí. ¿Qué preparación se sigue para poder estar ahí en el Tour de Francia con posibilidades? Hombre, pues sobre todo mentalización, ¿no? Al final yo el Tour de Francia lo preparo en Sierra Nevada mucho, en altitud, estando pues casi un mes fuera de casa, haciendo entrenamientos específicos para el Tour de Francia, con una dieta pues eso, bastante exhaustiva, sin pasar hambre, todo hay que decirlo, pero controlando mucho lo que comes, todo muy limpio, muy sano, y a partir de ahí pues ir yendo a las carreras a coger ritmo de competición, ¿no? Pero bueno, el Tour se prepara siempre con mucho cariño y mucho mimo. No sé si utilizas también Oviedo y Asturias para prepararte, o aquí, hombre, quizá por el tiempo, por la lluvia, etcétera, es más complicado, ¿no? Hombre, en invierno, los meses sobre todo diciembre, enero, febrero, que suele haber lluvias, pues sí que solemos emigrar un poquito hacia la zona de Levante, ¿no? Hacemos escapadas esporádicas de una semana, de días, pero sí que aquí en casa el resto del año preparo toda la temporada. Yo creo que Asturias es un paraíso para la bici, vamos, indiscutible. ¿Y lo llevas bien con eso de los automovilistas y demás? ¿Entrenas en sitios cerrados o cómo No. Aquí Asturias yo creo que como hay bastantes autopistas, es una comunidad autónoma que no está muy poblada y el tráfico está muy canalizado por estas vías rápidas, pues las carreteras secundarias la verdad que están muy bien, ¿no? Yo creo que aquí para andar en bicicleta tenemos un auténtico lujo. Yo creo que el ciclista aquí disfruta mucho. Bueno, ya ves que ahora en Oviedo hay esas plataformas que han puesto para evitar que los coches vayan demasiado rápido, y hay zonas donde tienen prioridad, pero no se ve demasiada afición, ¿no? Del particular, digo, del ciudadano, a ir en bici a los sitios. Bueno, al final no es una ciudad llana, entonces te echa para atrás, hay mucha subida, pero bueno, sí que en España hay ciudades, por ejemplo, como Vitoria, que la gente sí que se desplaza muchísimo en bicicleta, ¿no? Porque es una ciudad llana y al final es un medio de transporte barato, gratuito y encima te ejercitas un poco el cuerpo.
En eso nos gana Gijón también, que tiene desde luego mucha mejor infraestructura para circular en bici, también es más llano, claro, lógicamente. Sí, yo creo que sobre todo es la orografía. En el momento que empieza a haber subidas, pues cuesta un poco más, lógico. Bueno, ¿qué esperas de ese Tour de Francia? Hombre, pues sobre todo adquirir el nivel físico que de estos 2 últimos años, ¿no? Que me permitieron estar ahí arriba peleándome con los mejores y a partir de ahí no tener mala suerte. La carrera francesa es la mejor del mundo, muy difícil, especial, y cuando aparece la mala suerte pues te juega malas pasadas, ¿no? Yo creo que el año pasado hemos tenido un poquito de mala suerte con alguna caída inesperada, que hemos quedado cortados, y a partir de ahí pues siempre tienes que replantearte los objetivos, ¿no? Yo creo que este año lo principal es, lo primero, adquirir la forma de estos años, el nivel físico, llegar con unas buenas piernas, una buena condición, la cabeza despejada, y luego la propia carretera nos va a marcar los objetivos. No sé si este año los franceses se van a fijar especialmente en los corredores españoles. Yo sigo pensando en esa fijación que tienen por los deportistas españoles, ¿eh? Bueno, pues no lo sé. Al fin y al cabo, el ciclismo se rige por un órgano internacional y aunque estemos corriendo el Tour, la Vuelta, el Giro, cualquier otra carrera, los jueces son internacionales y allí, pues a la hora de pasar controles y todo, pasa todo el mundo por igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que este año, al no estar Alberto, quizá pues los franceses estén un poquito más tranquilos. ¿Tienes eso, alguna caída, ¿no? Que es lo peor que puede pasar a un ciclista porque te hace perder evidentemente muchísimo tiempo? Sí, hombre, el ciclista lo que no quiere es caerse, porque pegar con tus huesos en el suelo a veces supone romperte algo, ¿no? Una clavícula, un brazo, una muñeca, un fémur, una rodilla. Eso, estamos expuestos y bueno, lo que intentas evitar siempre son las caídas, por supuesto. Oye, escribí hace poco un periodista, no sé qué relación tienes con los periodistas deportivos, habrá de todo, imagino, algunos te quedarán mejor, otros peor, imagino, pero escribía que te definía como un ciclista vivo, listo, intuitivo, cerebral, muy profesional y perro en el sentido ciclista del término. A ver. Sí, bueno, hombre, el ciclismo es un deporte también de estrategia, ¿no? Hay que ser hay que tener bastante astucia, ser listo, ser vivo, tener un poquito de perrería, ¿no? A veces hay que utilizar un poco la picardía para conseguir tus objetivos. No es solo tener buena forma física. Yo creo que hay que saber gestionarla también y hay que ser un poco perrillo de vez en cuando. Como decía sí, esos son halagos. Lo de la Vuelta Ciclista a España, después del Tour de Francia, me imagino que no da tiempo a prepararla, ¿no? Bueno, en principio tenemos hecho el calendario hasta los Juegos, ¿no? Que es una semana después del Tour, y de los Juegos a la Vuelta quedan 2 semanas. Sería apurar demasiado la forma y no llegar a la Vuelta a España al 100%, ¿no? Yo creo que encima con las etapas que vamos a tener aquí en Asturias, no llegar a casa pues rindiendo como a mí me gustaría, pues prefiero no estar, ¿no? Yo creo que no es tampoco lógico querer estar en todas las carreras al 100%. Al final somos seres humanos, como decías antes, y si hay éxito también es porque hay una buena planificación y una buena selección de objetivos. Por cierto, están pendientes también esos Juegos Olímpicos. No sé qué esperas conseguir, qué esperas lograr en ellos. Hombre, por lo menos estar. Lo primero, que me seleccionen para ir. Estamos ya en la preselección y yo creo que por lo menos el hecho de estar ya es un triunfo. Una vez allí, pues bueno, intentar repetir el oro de Pekín sería algo, yo creo que fabuloso. Bueno, ¿eso lo ves posible o no? Bueno, pues hay que ver un poquito el recorrido, los rivales, cómo es todo. Todavía no se sabe muy bien cómo es toda la zona del circuito final, que son 8 vueltas. Si es muy dura, si es muy llana, pero bueno, esperemos estar ahí. Oye, hablabas antes de que con 34 años debes ir pensando ya en la retirada. Parece increíble, ¿no?, que alguien tan joven, pero ¿lo has pensado eso? ¿Qué vas a hacer o qué puede ser de un ciclista cuando acaba su carrera deportiva? Hombre, intento no pensarlo. Yo creo que de momento zapatero a tus zapatos, centrar todas mis fuerzas ahora mismo en dar pedal, y cuando deje la bici pues intentaré ver lo que hago, ¿no? Pero tampoco me estresa, ¿no? Yo me gustaría seguir ligado al deporte de alguna manera o de otra, porque al final es lo que he mamado siempre, lo que sé hacer y donde puedo trasladar mi experiencia profesional a otro colectivo de gente, ¿no? Entonces sí me gustaría seguir ligado al mundo del deporte profesional. ¿Sigues el ciclismo aficionado en Asturias, por ejemplo? ¿Te gusta ver cómo los chavales van progresando aquí en...? La verdad que no tengo mucho tiempo, porque no estoy en casa, y antes sí que iba a haber alguna carrera de juveniles, aficionados, pero no tengo mucho tiempo y bueno, yo creo que
tampoco hay tantas carreras como cuando corría yo, hay muy pocas. Y cuando las hay, pues coinciden con carreras nuestras y no estoy mucho aquí para poder verlas. Bueno, ¿recomendarías, no obstante, a los padres que practiquen los chavales este deporte? Porque está cogiendo cierta mala fama lo del ciclismo, ¿no? ¿O qué? No, bueno, yo creo que ahora ya no. Ahora mismo el ciclismo ya vuelve a estar en un nivel sociocultural, yo creo que bastante alto, y sí que lo recomendaría. Yo creo que es un deporte que infunde unos valores muy buenos de compañerismo, de no violencia, de sacrificio, de saber estar, conoces mundo, conoces gente y sobre todo el compañerismo, ¿no? Aquí el compañerismo sobre todo es muy grande lo que se transmite en la bicicleta. Lo próximo es Holanda, ¿no? Sí, este domingo. Es una carrera de un día de la antigua Copa del Mundo, la Amstel Gold Race, y bueno, vamos a estar allí dándole fuertemente. Pues que vaya muy bien, Samuel, en este próximo domingo y especialmente en esos Juegos Olímpicos y en ese Tour de Francia, que es lo que tienes por delante. Muchas gracias. Ojo con la ternera que comes, es posible que sea asturiana, que te garantiza bastante que no está contaminada, y mucha suerte. Gracias a vosotros, cuando queráis. Señores, y a ustedes decirles que nos vamos a ir a hacer una mínima pausa. A la vuelta, como prometíamos, está con nosotros el gemelo. Eso es lo que les proponemos en este Primera Plana de hoy. Hasta ahora mismo. Aquí estamos de nuevo con ustedes, segunda parte de Primera Plana, que hoy, como ya les anticipábamos, está muy relacionado con el deporte, y es que en este segundo tiempo, utilizando una expresión también futbolística, en esta segunda parte de partido, pues vamos a hablar de los deportes en esta casa. En esta casa, en Teleasturias, queremos promocionar lo que hacemos modestamente, con los medios que tenemos y con las posibilidades que están a nuestro alcance. A nosotros no nos financia nadie, nos financiamos automáticamente nosotros mismos. Pues con esos medios que tenemos hay un programa de deportes que siempre inicia con ese saludo que nuestros compañeros de deportes hacen a nuestro invitado de hoy, que le dicen aquello de ¿cómo estás, gemelu? ¿No? De puta madre, feliz, contento por todos lados. Bueno, me alegro, y contento también con lo de la tele, ¿no? Que, bueno, iba a decir que vas a ser famoso, pero es que tú eres ya más famoso que en Oviedo que otra cosa, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo no hay lugar a dudas de que ya soy un poco viejo, pero tengo un espíritu juvenil muy bueno, con gente normalmente siempre ando con amigos jóvenes. Bueno, todos ellos fueron exjugadores que tuvieron conmigo, y ahora, pues bueno, somos muy amigos. Amarelo, Camacho, Tony, hacemos partidas, hacemos cosas. Son de los que más eso, aunque yo tengo mucha amistad con casi todos. Estoy hablando de que ya empecé con lo del deporte hace 60 años. 60 años. 60 años. Tuve yo un equipo ya que empezaron. Tenía una delantera que era Juan Luis Cabán, Chani, Tono, Paco del Viso para descanse y Celsin. Y 60 años después, o igual 58, llegué a tener un equipo con un amigo mío, Julio Lamuño, que es un artista, hicimos un equipo donde estaban jugando niños que hoy son algunos de ellos también internacionales, como Santi Cazorla, Adrián Coluga, el hermano de Adrián, Saúl. Sí. Eso iba a preguntarte. Una de las cosas que siempre dices en tu programa es: por mis manos han pasado muchos de los que hoy en día están en los primeros equipos de la primera división, o incluso en la selección española. A ver, pues cítanos algunos de ellos, quiénes son algunas de esos jugadores. Estoy diciendo esos. Cazorla, Santi Cazorla, Colunga, Borja. 2 o 3 de esos están, el hermano Saúl, que está jugando en el Barcelona Atlético, no sé si ahora marchó para otro. Pero bueno, son jugadores que llegaron a primera división, pero claro, ¿cuántos tuve yo que llegaron en el Oviedo con todos? Pero a ti te habría convenido ser representante de futbolistas, hubieras ganado mucho más, ¿no? Yo el fútbol lo vivía de otra forma, yo era contento y feliz, iba a trabajar,
Y entonces era el amo de aquella ya había todos estos que yo, no ves que siempre ya hablo de trepadores, vividores, pájaros, de eso ya los conocí yo toda la vida, ¿no creas tú? Y bueno, yo fui un currante, no tuve una ilusión por dinero ni por tal, y aparte de aquella, pues tampoco había. Bueno, yo tuve relaciones con equipos como el Madrid. Yo conocí a la señora de Bernabéu, de Don Santiago, en el Bernabéu. Conocí muchos presidentes en el Valencia cuando estaban debiendo duros a montones y todavía marchamos con Fuertes, que jugó en la selección española, Fuertes. Estábamos en el caudal, llevamos jugadores allí y todavía nos dieron 25.000 pesetes para gastos extras. Y claro, después a los 4 días tenían 2.000 millones de pesetes de aquella, que era la hostia, como ahora. Ahora se acumula miles y miles y no pasa nada. Millones de euros y uno pierde la cuenta ya. Eran unos tiempos muy buenos, pero claro, ya había los lebreles, los pájaros aquellos, los presidentes te dominaban si no querían. El fútbol siempre ha sido así. Yo me acuerdo cuando era pequeño, de moda, el programa radiofónico de moda era cuando existía Antena 3, el de José María García, y lo escuchábamos todos, paraba el país, ¿no? Y ya entonces José María García tenía frases como la que dices tú, de abrazafarolas, de vividores. O sea que el fútbol siempre ha estado rodeado de gente de dudosa... Sí, pero de aquella, yo te voy a decir la diferencia entre antes y ahora. Aquellos eran presidentes que ponían los perros, llegaban a los campos y los socios los insultaban y echábanlos, pero ellos eran los que ponían los perros de su bolso. Pero es que estos de ahora son de los perros de los demás. Con el cuento de la política, cuando empezó a cambiar, se hicieron presidentes para cobrar dinero, que es la mayor empresa de pufos que hay en España y el fútbol. Yo de aquella, yo estuve castigado a perpetuidad, con toda la razón yo. Me castigaron a perpetuidad. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Por negarme a jugar un partido. Yo tenía una juventud, un equipazo, paseaban, se jugaban en la hostia, jugaban, en todos los equipos que yo tuve, no llegué por nada, porque a mí cuando, ayer todavía estuve escuchando un programa que hablan de si Albelda, si Albelda no lo pongo yo a jugar al fútbol en mi equipo en la vida, porque en mi equipo, yo nada más que quería a la gente que jugase bien. Yo veo el Barcelona y es un espectáculo, yo no quiero leer, pero bueno, no sé qué, y fuimos a jugar, no podéis jugar, velando por los equipos de superior categoría. Y a mí me costaba, me castigaron a perpetuidad, y ahora veolos por la calle, y todavía ellos dos ya estaban vecinos, coño, del sí, el otro, pero de aquella no respetaban a nadie, ¿verdad? Y gracias a José María García, fue el que me salvó a mí, José María García, si no yo estoy ahí ya enterrado para siempre, y todavía estoy aquí vivo y todo. Y en esas épocas, ahí fue donde yo empecé a divertirme y a jugar, y daba gusto, porque éramos niños, de esos de la calle. Primero jugaste al fútbol y luego entrenaste. Sí, bueno, yo empecé a jugar al fútbol, claro, jugaba bien. ¿De qué jugabas? ¿De qué jugabas? De interior jugaba, pero jugaba muy bien, pegaba ya la pelota, pegaba ya la pelota de cine. Hay pocos en España que hubiesen pegado a la pelota como yo, y por eso, pues aquí los chavales los enseñaba, yo explicaba, mira, pega así, vete allí y tal. Y yo allí en el fútbol lo veía todo de maravilla. Pero pues tuve muchas ayudas de aquella, las madres, compañeros míos que trabajaban en la seguridad social, eso sí, es verdad que yo a la seguridad social también robaba ya algo, porque bajaba con la ropa mejor del Cristo para secarla, para poder jugar y tal, los balones que no estuviesen duros, iba para el ambulatorio y metíanmelo aquí. Mujeres eran maravillosas, las que trabajaban en la limpieza en un lado. ¿Y te limpiaban la ropa o te la ponían a secar? Sí, la ropa llevaban a los guajes para casa, pero los balones y eso encargábamos nosotros y tal. Entonces allí había un coso para calentar lo de la ropa de las enfermeras y metíamos ahí abajo, y gracias a eso pues tuve ese equipo 25, 26 años hasta que ya me lo tuvieron que hicieron medio desaparecer. Pero yo ahí ya conocí a mucha gente. Conocí al padre de Gabino, que era compañero mío. Por eso yo lo de la política, yo viví aquella política donde los presidentes de la Caja Previsión, del Instituto de Previsión, lo que yo al SESPA ahora, sí, que yo defiendo, los directores eran gente importante de Oviedo,
Masí, el padre, ¿entiendes? Y yo recuerdo, decía mi madre, a nosotros, a mi gemelo y al otro hermano mío, pascase, oye, mira ya ver que ahora que va a avanzar un poco el tiempo para correr, no había ni parados para ir a la escuelina, y ya había yo llegar al fío de Masí, Antonio, sí. Llevaba el padre en el coche del ayuntamiento, pero bueno, había un coche. Pero es que ahora hay 100.000 coches, ahora es la hostia, todos estos. Íbamos bien progresando. Y yo siempre aquí hablo y ataco todo esto que cambiaron, todos estos políticos, todos estos. Y por eso, pues vengo para aquí y vengo, oye, oigo, y hay que quitar, hay que pagar. ¿Cómo pagar? No sé, yo pagué, estuve trabajando 54 años. Soy un hombre feliz, contento. Y veo gente que era como yo, con los fíos, que se hicieron multimillonarios. Y yo siempre, en fútbol, cuando vengo con lo del fútbol, todo, siempre pregunto, ¿cómo es posible? ¿Qué carrera estudian los políticos para ser millonarios? Es que no entiendo. Yo no acabo de entender cómo un ciudadano, otro ciudadano, a ver, 5 millones de parados. Y hoy todavía lo he oído hablar yo, criticar a los que están haciendo, pero oiga, si usted dejó 5 millones de parados, ¿cómo es posible? Y todavía quiere seguir ahí, usted no puede seguir más ni un duro. Pague usted y anden dudando. Ahora bien Rajoy. Pero en la política, Gemelo, como nadie, por muy mal que lo haga, le bajan de categoría, ni le bajan a segunda división, ni le sientan en el banquillo, porque en cualquier caso, bueno, sigue en la oposición, sigue cobrando, y en muchas ocasiones es tan rentable o más estar en la oposición que estar gobernando, porque cobras igual y te quitas de problemas. Coño, así que eso no es comparable, ¿no? El fútbol y la política, ¿no? No, menos, no se puede comparar nadie, porque en aquella época y en estos desde que cambió el cuento aquel de la democracia, empezaron a vivir unos ahí, a vivir y a hacerse millonarios. Vaya, yo tengo unos fíos. Yo lo que hablaba a lo mejor de Gabino, ¿cómo Gabino puede llegar a ser multimillonario por ser alcalde? Joder, no, es que no te acabo de entender. Antes no había, los alcaldes no cobraban. Solo sé yo que no cobraban. Y ahora cobren el alcalde, el que no era el alcalde y el otro más. Y además que se ponen uno por dedo. Porque si hubiese un estamento, hubiese algo, a ver, ¿usted qué es? Bueno, celador, bueno. Y después de celador, pues jefe de celador, después no sé qué, vas estudiando y vas progresando, pero es que no progresa nada más que el dedo. Y venga el dedo, y venga este, y venga los otros. ¿Y conociste al padre Gabino? Claro, venimos, cabrón. Tiramos más de paquetes de la caja previsión, joder, de la caja previsión a... Él tenía que llevar mucho más que yo, porque yo tenía unos jefes, joder, estaba a gusto. A mi director, don Luis Argüelles Valdés, conocí yo 3 ciudadanos que eran 3 hombres maravillosos. Don Luis Argüelles Valdés, don Juan Collado, el padre de la farmacia Collado, y don José María Gasset de las Moreras, que era el director de Sanidad. Aquellos hombres, era cuando había que pagarles recetas, algo. Y llegaba la gente, podían firmarlo, y si no, decían a mí, oye, vete a comprar y trae esto para... Me daban esperrines, pum, iba allá, y unas veces decíame don Juan, el de la farmacia, no, esto pago yo, dailes perros, y pagaban ellos, Aquí ellos eran, bueno, si son estos de ahora, cobran 3 veces más para ellos, y una vergüenza. Eso es una auténtica... Y yo que trabajé 54 años y vi progresar, y había un director, y había otro, y eran 3, 4 directores. Ahora hicieron gerencias. En Asturias, tú fíjate, en Asturias hay 4 pasos, andamos 4 pasos un poco ligeros y en 2 horas ya estamos en Llanes y en Luarca. Y hay 18 gerencias con sus equipos de gobierno y cobrando de 6.000 para arriba. ¿Cómo un ciudadano puede cobrar 6.000 euros y otro no puede cobrar 600, ¿no? ¿Y cómo puede ahora venir este Rajoy? ¿Sabes? Que yo soy un poco de derechucas, porque no iba aquí, pero critiqué lo de Asturias con Gabino y con estos otros aquí que estaban amasando por las trampas que hacen, joder.
y lo critico, y ahora que vengo a y vamos a quitar, no, quite usted, ¿cómo esa señora mujer, no sé quién es, esa cospedal, ganando 400.000 euros o más? Pero oiga, hombre, pero esa mujer que yo lo que fai, que no fai la mía, Pero bueno, sí, señora, ¿usted qué carrera estudió? Pero bueno, ¿qué inventó? Y después ves a ese, un médico, un niño que lo operen en el propio estómago y sale el niño para arriba, y al otro que ponen un hígado. Y esos ni cobren ni nada, ni hay un duro, vamos a quitar. Pero ¿cómo voy a pagar yo una seguridad social después de trabajar 54 años, cuando vienen otros que ganen más de 1000 veces más que yo? Y no hicieron nada. Eso no pagan, no, señor Rajoy. Ustedes si mandan y todos que manden, hay que empezar a quitar con un director. Hay que quitar todos esos ayuntamientos que antes no había, no cobraba nadie. Ahora cobren hasta el de San Claudio, el de Santa María del Piramue, que un día yo nací, igual me ponen a mí un día y voy a cobrar. Manda cojones, y todo, y cobrar por todos lados. Oye, Gemelu, por hablar también de tu programa, en tu programa ya lo ven los espectadores, cabe de todo, porque se habla de deporte, de política, bueno, y a veces hasta de fútbol habláis también, pero bueno, se habla de todo, no solamente de fútbol. Pero, ¿cuándo hacéis el programa? ¿Cuándo se ve ese programa? ¿Qué les dices a los espectadores para que vean tu programa, que es diferente al programa de deportes al uso clásico, ¿no? Es diferente. A ver, ¿qué les decimos? Tenemos que decir que primero ya, que ahora hay esa oportunidad que dieron, que ahora se está viendo en TDT, y que hay que empezar a buscarlo, porque ahora las televisiones ya muy avanzado, porque está claro que la gente que yo más conozco, y hay gente que para cambiar la televisión ya nos cuesta trabajo y tal, ¿entiendes? Pero todo eso, lo primero que hay que decir ya a los políticos, que hagan las cosas con sentido, que se comprometan a apoyar, por ejemplo, esta televisión, que no, aquí no hay un duro, y yo conozco, yo conozco al amo, y yo entiendo que, joder, pues Rodolfo tiene una empresa, a mí me parece bien, todos los que sean emprendedores, que sean empresarios, juegan con sus dineros. ¿Y cómo unos pájaros pueden llegar y decir, a ver si cortamos, si no cortamos? ¿Cómo puede haber una televisión pública con partidos gastando cientos de millones? Pero bueno, ¿dónde estamos metidos? Y pues viene una puta televisión, estamos aquí 4 y no se ve porque lo quiero yo, pero bueno. El señor Areces, que ya está guardado, no sé dónde está, en el Senado, pero ¿qué pinten esos? Pero ustedes hay que quitarlos a todos y dar paso y que la gente trabaje y aumentar, quitar los grandes sueldos que ganen unos y de usted a los de abajo, que había para todos a montones, pero claro, no hay cuando un ciudadano gana por 50, claro, eso es imposible. Bueno, que como no lo dice el Gemelu, lo digo yo, que es los lunes cuando se le puede ver, ¿no? Sí, el programa mío de los lunes se voy a seguir, y ahora como se está viendo bien, la gente ya empieza a decir, coño, Gemma, que se ve muy bien, que va, oye, se va mejorando, y yo creo que yo voy a influir con vosotros y con alguno más, para que empiecen a venir gente de Asturias, que venga el Busby, que venga Pepín La Bandera, Gijón, o el otro, ir moviendo gente para que dar un poco de ambiente y que nos vean que con poco dinero y poco se puede llegar a hacer una televisión tan buena como la de lo que hay en los autonómicos. No sé para qué la quieren, es para 6, pero es para 4 provincias. Oye, Gemelu, ¿y dónde está? ¿Por qué te llaman Gemelu? Hombre, es evidente, pero explícalo, a ver. Otro, ¿dónde está? El Tinillo. ¿Pero vive en Oviedo también? Claro. ¿Y se os distingue de alguna manera? ¿Sois iguales? Él es un poco más cabrón que yo, pero bueno. Yo buen tío. Pero siendo tan iguales, alguna liaríais de pequeño o de jóvenes, ¿no? Claro, muchas. ¿Alguna trampa seguro? Sí, hombre, trampas. Nosotros siempre nos apoyábamos los dos, y teníamos ventaja, y después teníamos otro hermano, murió, y que nos apoyaba bastante, siempre andábamos, pero teníamos muchas cosas, tuvimos los equipos, peleábamos, peleas teníamos por nada, estábamos siempre engarriados y tal, pero un buen tío, el Gemelu, pues, la gente a nosotros no llega por decirlo yo, es que nos apoya mucha gente porque somos felices ayudando a la gente y lo que nos pidan, oye, Gemelu, ¿puedes hacer eso? Como conozco mucha gente, vengo, oye, ¿puedes hacerme eso? Sí, Gemelu, te voy a hacer. Y mi hermano y el todo, nada.
estamos para servir a los demás. Ya te conté aquellos. ¿Y qué picias hicisteis? ¿Cambiándoos la identidad, seguro, o alguna cosa de...? Muchos, A ver, alguna que se pueda contar. Con cuando yo fui a sacar el carnet de... Bueno, yo no quería conducir ni nada, ya era viejo. Y mi hermano conducía, pues, de puta madre. Y bueno, ahí presentéme ahí a ver, al coche, voy para allá. Saquélo. A los estudios, había allí uno con de esos que van ahí, con esos pipes ahí fumando. Y estaba, la que era mi mujer estaba al lado mío. Sí. Y yo no sabía, oye, no me puedes decir esto. No se puede, dije, no lo quieres decir. Bueno, y entonces cada vez que me veía que dudaba, ¿qué tal? Oye, nada, la 11, la 20, la 30, 38, la 21. Y hostia, terminé los. Pregunté a mi mujer y dije, oye, tengo los casi todos. Dijo, a ver, no, si no. ¿Cómo que no? Si me lo dijo el que sí, así, cambia tú y cambié. Y entonces, fui para allá y aprobé. Mi hermano estaba abajo. Joder, chupado, yo para ti todavía chupado. Vamos para el váter, cambiamos el traje, cogen el coche, Eduardo Barredo, presente. Para adentro, coge el coche, ¡pum! Clavado. Yo marché para el bar, porque él tenía el bar gemelo. Yo marché para el bar a despachar y él quedó allí. Cuando llego al bar, dijo, hostia, suspendiste. Sí, había que hacer 2 maniobras, hice lo de la primera y suspendieronme. Joder. Y dijeron, pues chivó uno. No, y el gemelo, y el otro. Cuando fui yo, yo para allá, oiga, ¿usted quién es? ¿Usted los hermanos? Digo, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy yo, joder, tapa acá, ya verás tú cómo lo arreglo. Y aprobé con suerte, ¿eh? Pues después mandóme parar en un sitio y no sabía dónde parar, y paré delante de unas cafeterías que hay en Lugones. Y dice, ¿usted no lo mandó yo parar? Claro, sí, lo que me ganó, no me dijo dónde vi el sitio que era fácil, pues si no, allí no sabía parar. Yo, nada, todo pero muy bien. Y ir a trabajar, mi hermano por mí, yo iba a entrenar a mí, ponte aquí, ponías allí, pum, pum, ¿qué hay que hacer? Pues nada, un volante y para abajo, pum, pum, había un tiros allí, y ahí íbamos. La mujer está segura de que eres tú el que va todos los días con ella, ¿no? Sí. Hasta ahí no habéis llegado, ¿no? Hacer trampas en eso. No. Oye, gemelo, siempre te mojas, o sea, no es una excepción en este caso, así que lo que te voy a pedir no es tan difícil, pero te voy a pedir, como esto lo vamos a emitir este jueves, todavía la Liga no ha acabado, ni la Liga tampoco en Segunda División, ni se ha jugado la promoción de ascenso, etcétera. Entonces, mójate un poco, por ejemplo, en cuanto a quién va a ganar la Liga. En estos momentos el Barça está a un punto del Madrid. ¿Quién va a ganar la Liga? Sí, yo creo que la Liga la va a ganar el Barcelona. ¿Tú crees? Sí. ¿Va a perder el Madrid también? Yo soy madridista. Porque el Madrid la pierde porque tiene un mal entrenador. No creas que tampoco defiendo mucho así Guardiola, pues está haciendo cosuques. Guardiola tiene la posibilidad de unos jugadores que miran para abajo, él sabe mover mejor, pero claro, tiene 3 que son el orgullo del fútbol español, de jugar bien la pelota, que por eso del Barcelona pasa a la selección española, la base, jugadores excepcionales. Y el otro, con mucho dinero, no hizo un equipo bueno. Le falta gente en el medio campo. Y aunque la tiene, recurre más, el miedo le atorreza a ser un equipo agresivo, demasiado violento y demasiado castigado. Y entonces yo creo que lo va a perder. Y va a perder, no solamente va a perder eso, que va a perder la Copa de Europa, en beneficio del Barcelona. Porque esa final tenía que ser el Barcelona y el Madrid. Yo sé que el Madrid tiene jugadores que podía poner, pero él recurre más al juego agresivo, al juego violento. ¿A la final? No, creo que no. ¿El Sporting va a bajar o se va a salvar? El Sporting va a bajar. ¿Seguro? Seguro. Sí, el Sporting va a bajar seguro. Eso es un disgusto por lo menos para media Asturias. Para la otra media igual es una alegría, pero... Yo la verdad es que no tengo muchos disgustos. Yo los disgustos de Primera División, yo soy feliz viendo el fútbol de abajo. A mí me divierte el fútbol de abajo. Yo igual veo el fútbol de abajo que el de arriba. Lo que me aterroriza es ver gente que está rezando y todo porque gane un equipo que con dinero y no sabe dónde lo meten. La mayoría de los profesionales son
créense que son dioses, además que hay un paisano corriente y moliente, algunos más feos, algunos más guapos, pero cargados de duros, y la gente que está pasando fame, que está pasando, todavía va allí. Que vayan a ver, yo voy a ver. Mira, hace 15 días fui a ver un partido maravilloso. Coño, ¿dónde voy? ¡Pum! Y fui para la Madalena de Morcín, a ver el Madalena de Morcín contra los de Riosa, era maravilloso, con tambores, ahí iba el alcalde, iba el otro, paisanos de 80 años, sin ellos de eso, y estaban allí saludándose, son gente de los dos pueblos, eso es, eso sí que es un orgullo verlos, ¿no? El Madrid, el Barcelona, bueno, esto es aparte que lo tienen todo y todavía lo hacen de vez en cuando mal, por eso yo el fútbol de abajo y a la gente, no creas tú que yo estoy a favor de estos del Oviedo, que van 8.000 haciéndoles cosas de ridículo, de un... Pero oye, pero no se puede hacer mejor, no se puede Eso iba a preguntarte, ¿y el Oviedo va a subir? No. El Oviedo no puede subir porque el Oviedo no hacen las cosas con sentido. El Oviedo no puede subir porque tiene un entrenador malo, porque tiene imposibilidades, un equipo grande. Tú fíjate que en los campos de fútbol que van en la categoría del Oviedo hay partidos de 300 personas. Cuando en Buenavista van 8.000, 10.000, van todos. Son los que los ponen ahí. Y tuvieron posibilidades de coger y fichar un par de jugadores para el medio campo, hacerlo un poco bien. Y es que lo hacen de horror. Es que no entiendo. No entiendo. Tú conoces a mucha de la gente a la que te refieres en estos programas. Cuando los ves por la calle luego no te echan la bronca, te dicen, hombre, pero ¿cómo dijiste esto de mí? O no. Algunos por atrás, y mira este cabrón y tal. Cuando vas, esos chavales, cuando van a mejor 20 juntos, ¿no entiendes? Porque individualmente, ¿qué cojones de eso nada? Pero cuando van juntos, lo oyes así un poco, bueno, tienes que callar. Pero no, a mí la mayoría de gente, ¿qué? Subimos. Ya te dije que no, y vuelvo a ver los 15 días que hago. Digo que no, joder, porque no hacen las cosas con sentido. Pero bueno, bien, no pasa. Yo al Oviedo ya no voy mucho, Ya llego y yo al fútbol de abajo, el que me digas, ¿dónde vas a ir el domingo? Jaime, voy a ir a ver el Pumarín y el Avilés, por ejemplo, que voy a ir. Y después, ¿dónde va? Igual voy a ver a la Pola, que juega el Miney, igual voy a ir a la Pola a ver. Y ando por los campos y me divierto. Y después, bueno, pues tengo las televisiones y lo veo todo, todos los partidos. Algunos buenos, algunos de horror, otros que te duermes. Y digo, oye, pero este hombre, ¿cómo puede ganar 200 millones? Pero si te tiene que pagar. El otro día el entrenador del Oviedo decía, es que somos profesionales. Profesionales, porque cobres, joder. Pero si no, tú tenías que entrenar porque lo metieron por el dedo. El fútbol lo perjudicaron los intermediarios. Los intermediarios esos, que no saben un pijo ninguno de fútbol, son los que se metieron y tienen al amiguete, al hijo del amiguete, para sacarlo para arriba. Y después hay un niño que juega de puta madre y ese no puede salir de ahí porque no lo dejen. No. Por eso está mal el fútbol. No juegan los niños en la calle, no hay partidos, no hay tal. Si tienes que pagar, en el fútbol tienes que pagar. Los ayuntamientos, que ahora voy a defenderlos yo. El Ayuntamiento de Oviedo, por ejemplo, quitaronles lo que daban a los clubs, daban ellos 800 euros de ayuda, y después tienen un pufo del Oviedo de 1.000 millones de pesetas o las mi madre. Llegues al fútbol profesional, los que más deben de todos, los profesionales de fútbol, hombre, no. Un obrero no paga la luz y dura menos que un paseo por tu colegio, joder. Y el fútbol debiendo 4.000, 5.000 millones de estamos hablando de euros, Hacienda, la seguridad social, nada. Y venga. ¿Tú sabes dónde me riñen a mí cuando eso el otro día ya me dijeron, oye, Geme, ¿cómo hables contra las gerencias de la seguridad social? Porque es verdad, joder. Ahí me lo echan en cara y ahí empiezan. Pero claro, son puestos que había que quitar a Esti Rajoy y todos esos y tal. Para que la gente pudiese estar estabilizada. Sería el país más importante del mundo. Es decir, si los de arriba fuesen serios, y eso de cortar, claro, pero corte usted arriba, seríamos como en el año 78, cuando empezó esto, 78, 80 y pico, que era una maravilla. Pasa que después los probes quedamos a gusto, estábamos felices, como yo estoy, sigo feliz, pero hubo listos que fueron los que empezaron a acumular, claro.
Bueno, Gemelu, pues para el que no lo sepa, para el que vea este programa por primera vez, para el que no sepa cuándo se emite el programa en el que Gemelu participa, el protagonista más bien, diremos que es los lunes a las 11 de la noche, ¿no? Los lunes a las 11 de la noche. Vale. Y hoy no sé cuándo será, el jueves. Bueno, pero yo además me presta a salir porque yo veo siempre el ciclismo, es un deporte maravilloso, ¿entiendes? Pues es un deporte individual que es mejor que el colectivo. Y Samuel todavía lo vi este día en la vuelta a Bilbao, joder, es un león, sube para arriba. Va camino de ser uno de los mejores deportistas asturianos. Sí, bueno, pero es contado. Sí, bueno, pues te dejamos que te lleves la gorra de Teleasturias. Bueno, la voy a poner porque vamos a brindar porque sea la Teleasturias con... que haya estos políticos y que den un poco el paso, que ayuden, porque esto no es cooperar a decir, y voy a ponerla. Voy a ponerla para que se me vea. Teleasturias, bueno, esto me cayó siempre bien, porque yo cuando entrenaba siempre andaba con el ciblatuco y con la gorrina y tal. Porque llovía un poco, para hacer un poco frío, y siempre estaba. Entonces, vamos a brindar este programa y todos los que vengan después. Y para mucha gente que se va a ver una Teleasturias muy bien, con poco sidra, a poco. Bueno, tenemos agua, porque no es agua para tomar sidra, pero bueno. No, la sidra voy al bar de mi amigo Manolo, Mateo Astur, que tengo allí unos. Está el chileno, que eso es mejor que el jugador de Barcelona. ¿Cuándo salgo yo? Pues un día tengo que traerlo aquí, cuando vaya esto un poco mejorando, con la ayuda del señor Rodolfo, Manuel, Quique, tú, Javi, que eso es una maravilla. Vamos a brindar por todos vosotros. Venga, salud, Gemelu. Y que muchos años podemos estar viendo además el programa de Gemelu aquí en Teleasturias. Sí, estaremos, sí. Yo estoy encantado con venir con vosotros siempre. Muchas gracias, Gemelu. Muy bien, a ti. Y a ustedes, como siempre, señoras y señores, decirles ya en este final de programa que vamos con los opines que rescatamos, la filosofía popular, las opiniones callejeras que rescatamos de la Gran Manzana. Fíjense cómo acabamos hoy, preguntando a la gente si hay vida después de la muerte. Casi nada, Gemelu. Bueno, con ello nos despedimos. Señores, muchas gracias y hasta la semana que viene. ¿Cómo la va a ver? Bueno, si va uno para los infiernos, dicen que el diablo que está vivo y uno que está vivo también, si va para el cielo también, ¿quién sabe eso? No, se atea totalmente. Vale. Se supone que sí, claro. Sí, por supuesto. Y una vida mucho mejor que la que tenemos aquí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé, creo que no ha vuelto nadie para comentarlo, pero yo creo que no. Yo creo que sí. No tengo ninguna duda, desde luego. Bueno, soy un poco escéptica respecto a eso, pero bueno, quisiera creer que sí, que hay algo. ¿Que hay vida después de la muerte? No, yo creo que no, ¿eh? Que no. Yo creo que eso no, ¿eh? Algo tiene que haber. Ahora, no me digas el qué. Yo que sí lo creo. Dentro de lo que yo puedo saber, estoy seguro. Creo que es la gran pregunta que nos hacemos todos. La razón, por una parte, me dice que sí. Por otra parte, pues, seguro no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos, en el más allá.